El seminario de hoy se titula Termografía fácil, guía para el éxito. Y antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Roberto Pollato y soy el responsable de soporte técnico de Fluke para España, Italia y Portugal. Hoy vamos a hablar de los conceptos fundamentales de la termografía, de las características principales de las cámaras termográficas, de las aplicaciones típicas de la termografía y al final de la presentación veremos de una forma rápida algunas de las soluciones Fluke en cuanto a la termografía. Bueno, como hemos dicho, en este seminario vamos a hablar sobre termografía y por lo tanto vamos a hablar de cámaras termográficas. Y en este sentido, pues podríamos comparar una cámara termográfica con una cámara digital normal. La diferencia principal se basa en el hecho de que la cámara digital, como podemos ver en la imagen, captura la luz visible, es decir, es sensible a la radiación visible, mientras que una cámara termográfica va a ser sensible a la radiación infrarroja. La luz visible y la radiación infrarroja son parte de lo que llamamos el espectro electromagnético. Entonces, en este espectro electromagnético vemos pues, los diferentes porciones de este espectro electromagnético, como pueden ser los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, las microondas, las ondas de radio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, luz visible y radiación infrarroja son parte de este espectro electromagnético. Entonces, un aspecto que diferencia la luz visible de la luz infrarroja a nivel físico es lo que denominamos la frecuencia de la frecuencia de la radiación, la frecuencia y la longitud de onda electromagnética asociada. Por buscar una similitud, pues podríamos poner el ejemplo de que la red eléctrica, por ejemplo, en los Estados Unidos es de 60 hercios, mientras que la red eléctrica en Europa pues es de 50 hercios, ¿no? Y el periodo de esta red a 50 hercios sería 20 milisegundos. Por lo tanto, lo mismo que podemos asociar una frecuencia y un periodo o una longitud de onda a la red eléctrica, a la radiación electromagnética también se le asocia una frecuencia y esta frecuencia es lo que diferencia, digamos, en primera instancia, la luz visible de la radiación infrarroja. De esta forma, podemos ver en las especificaciones técnicas de las cámaras termográficas de Fluke que las cámaras son sensibles a la radiación infrarroja con una longitud de onda comprendida entre 7 y 14 micras. Es decir, es un dato que aparece en la especificación técnica de las cámaras. Como ya sabemos, de lo que hemos de los estudios en la escuela o en la universidad, sabemos que el calor se puede transmitir de tres maneras diferentes: conducción, convección y radiación. Es por tanto importante entender estos tres fenómenos para analizar y comprender adecuadamente las imágenes termográficas. Entonces, si la cámara termográfica capta la radiación infrarroja para crear las imágenes que vemos, deberíamos preguntarnos en primer lugar si los cuerpos que nos rodean emiten normalmente esta radiación infrarroja, porque si el objetivo es utilizar la cámara en nuestro entorno y la cámara lo que hace es capturar radiación infrarroja, el primer paso es saber si los cuerpos que tenemos a nuestro alrededor, las máquinas, motores o los equipos que tenemos a nuestro alrededor, emiten radiación infrarroja. Y la respuesta es que sí. Cualquier cuerpo que se encuentre por encima de la temperatura del cero absoluto, es decir, menos 273 grados Celsius, emite radiación electromagnética.
Y a las temperaturas que nos interesan, por ejemplo, desde menos 20 grados Celsius a 500 grados Celsius, esta radiación es principalmente radiación infrarroja. Es decir, los cuerpos a estas temperaturas van a emitir calor. Cuando la temperatura del cuerpo es ya muy elevada, entonces puede emitir incluso luz visible. Y si la temperatura, por ejemplo, es de 5000 grados Celsius, como es la temperatura de la superficie del Sol, pues además de emitir luz visible, va a emitir ultravioletas, va a emitir otras radiaciones electromagnéticas de frecuencia más corta, más energéticas. Por tanto, sí, los cuerpos que tenemos a nuestro alrededor normalmente emiten infrarrojos, es decir, emiten calor en forma de radiación infrarroja. De esta forma vamos a poder utilizar las cámaras termográficas para medir la temperatura de los cuerpos. Lo vamos a hacer de una forma gráfica, de una forma visual, para así inspeccionar de una forma más fácil, más eficiente, pues cuadros eléctricos, verificar la eficiencia energética de edificios, motores, etcétera, etcétera. Pero para comprender cómo funciona una cámara termográfica, debemos partir primero del instrumento infrarrojo más sencillo. Esto es, debemos conocer cómo funciona un termómetro de infrarrojos, ya que este tipo de instrumento, por decirlo de alguna forma, sería la cámara termográfica más sencilla. Un termómetro de infrarrojos tiene únicamente un único sensor en su interior y este sensor captura la radiación infrarroja. Por lo tanto, estamos hablando de la cámara termográfica más sencilla. Y para capturar esta radiación infrarroja utilizamos una lente que está colocada delante del sensor. Como cualquier sistema óptico, el termómetro tiene un campo de visión representado en la diapositiva por el cono rojo. Ese cono rojo que hemos representado es el campo de visión, es lo que ve el termómetro. De modo que el termómetro no mide en realidad la temperatura de un punto pequeñito, como mucha gente se piensa, porque muchas veces este tipo de termómetros infrarrojos va acompañado de un láser. El láser es para apuntar, no es para medir la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces el termómetro infrarrojos va a ver, digamos, a través de ese cono de visión, ¿de acuerdo? Y en realidad no mide la temperatura de un solo punto, sino que mide la temperatura promedio de la superficie delimitada por el cono. Es decir, en el caso de la diapositiva, el círculo amarillo. Entonces, como se puede ver en la imagen, esta zona, este área de medida, crece con la distancia. Y por lo tanto, debemos tener en cuenta la distancia, debemos tener en cuenta esta distancia entre el termómetro y el objeto que queremos medir. Y esto que es aplicable al termómetro por infrarrojos es igualmente aplicable a la cámara termográfica. Así, por ejemplo, si un técnico está midiendo la temperatura de una protección eléctrica caliente a una distancia muy grande, entonces es probable que el valor medido sea menor que el valor real. ¿Por qué? Porque el termómetro mide la temperatura media del círculo amarillo. Y si estamos muy lejos, esto implica medir la temperatura de la protección, pero también parte, por ejemplo, del resto de los elementos del cuadro eléctrico, que seguramente estén a una temperatura inferior. Por lo tanto, el valor medio de toda esa temperatura puede ser inferior a la temperatura de la protección. No es que el instrumento mida mal, es que lo estamos utilizando quizá a una distancia excesivamente grande. Entonces, debemos tener cuidado también con las distancias, porque estamos trabajando con un campo de visión, que en este caso es un cono. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso del termómetro por infrarrojos, solamente tenemos un sensor, como he dicho. Por lo tanto, el resultado se muestra en un pequeño display que tiene el termómetro en forma numérica, un número, 25, 26 grados y medio, lo que sea.
Una cámara termográfica, ¿m? Por el contrario, dispone de miles de sensores, es decir, dispone de miles de termómetros individuales, en su interior. Por lo que si se utilizara del mismo modo que un termómetro, que proporciona un valor numérico, ¿m? Es decir, deberíamos mostrar las temperaturas, esa información de temperaturas de cada pequeño sensor que tiene la cámara termográfica, de todos esos miles de pequeños sensores que tiene, deberíamos mostrar esos datos pues, en una especie de tabla Excel donde aparecerían pues, todos los valores numéricos de miles de termómetros que están dentro de la cámara. ¿De acuerdo? Y en realidad esto es lo que hacen las cámaras a nivel interno. Las cámaras de Fluke obtienen miles de medidas de temperatura, por lo que decimos que son cámaras radiométricas. Y esto, por ejemplo, permite conocer la temperatura de cada píxel de la imagen. Por ejemplo, con el software incluido con las cámaras de Fluke es posible obtener gráficos en 3 dimensiones o ver la temperatura a lo largo de una línea que podemos dibujar sobre la imagen térmica. Esto es muy útil para realizar, por ejemplo, estudios e informes, ya que podemos identificar con mayor precisión los problemas y proporcionar una información más útil. ¿De acuerdo? También con la cámara, dependiendo del modelo, podemos colocar un número determinado de punteros sobre el display de la cámara y podremos ver las temperaturas de esos puntos, también en el propio display de la cámara. Pero eso ya dependerá del modelo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nuestro cerebro funciona de forma visual. Estamos acostumbrados a pensar de forma visual. En la pantalla de la cámara, por lo tanto, en vez de mostrar miles de números, vamos a hacer otra cosa. La cámara va a crear una imagen en la que cada punto tiene un color. Cada píxel, digamos, del display que representaría, por decirlo de alguna forma, un píxel del sensor que está dentro, va a tener un color diferente. ¿De acuerdo? ¿Qué va a representar? Ese color va a representar la temperatura medida por cada uno de esos pequeños termómetros individuales que tiene el sensor. De esa forma vamos a asociar colores con temperaturas. Y de esa forma va a ser más fácil comprender aquello que vemos. Como hemos dicho, la cámara termográfica mide la radiación, pero, digamos, no muestra valores de intensidad de radiación infrarroja. Es decir, en la pantalla no vamos a mostrar valores de esa intensidad que está midiendo el sensor, sino que lo que vamos a hacer es, utilizando unos algoritmos, vamos a convertir esa radiación infrarroja en valores de temperatura. Y esa temperatura la vamos a representar con diferentes colores. ¿De acuerdo? Vamos a crear, por lo tanto, una imagen de temperaturas. La cámara, como digo, mide la radiación infrarroja que irradia el cuerpo, que irradia la superficie del cuerpo, y la convierte en una imagen en la que cada punto, cada color, representa un valor de la temperatura de la superficie del cuerpo. En la imagen de la izquierda vemos una fotografía obtenida con una cámara digital normal y a la derecha una imagen termográfica del mismo objeto. Para obtener la imagen visual se necesita un foco de luz que emite la luz que se refleja sobre el cuerpo, y una cámara digital la captura y obtiene de esa forma la imagen. Para la imagen termográfica no necesitamos ningún foco de radiación infrarroja, no necesitamos una lámpara de infrarrojos, ya que, como hemos indicado, la cámara termográfica va a capturar la radiación que emite
el propio objeto por estar a una temperatura superior al cero absoluto. ¿De acuerdo? En la imagen termográfica que tenemos en la pantalla también podemos ver a la izquierda la escala de temperaturas asociada con cada color. Por lo tanto, podemos saber para cada color cuál es la temperatura asociada. ¿Mm? Por lo tanto, podemos decir que, en cierto modo, una cámara termográfica es una cámara que obtiene fotografías de las temperaturas superficiales de los cuerpos. Y así, por ejemplo, se pueden visualizar las temperaturas de un cuadro eléctrico que presenta puntos calientes debido, por ejemplo, a problemas de conexiones. Dependiendo del modelo de la cámara y la distancia al cuadro eléctrico, se podrán ver mejor o peor las temperaturas de los cables de diferentes espesores. Como hemos dicho, la cámara representa temperaturas en forma de colores. ¿Pero qué colores mostrará la cámara? Pues esto depende de la paleta de colores elegida en la cámara o con el software. También en el software podemos elegir una paleta, diferentes paletas. ¿De acuerdo? Cada cámara incluye un conjunto de paletas que el usuario puede elegir de acuerdo a su gusto o dependiendo de la aplicación. Pero podemos estar tranquilos ya que con el software se puede cambiar la paleta de colores de la imagen obtenida con una paleta de colores diferente. Por ejemplo, la paleta arcoiris, es la que tenemos en la parte superior, ofrece un mayor contraste entre zonas con valores de temperatura cercanos. Como vemos, se utiliza el color verde que a nivel psicológico o en nuestro cerebro choca mucho con el rojo. Por lo tanto, se puede utilizar esta paleta para crear un contraste muy fuerte en aquellos puntos que queremos resaltar. ¿De acuerdo? La paleta de hierros, por ejemplo, proporciona unos colores menos contradictorios, ¿no? Por lo que la imagen suele resultar más suave y es más fácil de comprender. Sin embargo, a pesar de la inclinación natural a utilizar paletas de colores porque son más atractivas, también se recomienda cuando comenzamos a utilizar una cámara termográfica el uso de la paleta de grises, debido a que el ojo humano distingue mejor las diferencias de tonos de grises que los colores, ya que en el ojo tenemos sensores de colores y sensores de intensidad de brillo. Entonces tenemos más sensores de brillo, por lo que en teoría nos resulta más fácil enfocar una imagen de grises que en colores. Pero evidentemente para hacer un informe es más atractiva una paleta de colores que de grises si la impresora es a color, claro. La termografía no es una tecnología nueva, lleva muchos años, ¿eh? Pero ahora está de moda, ¿no? ¿Y por qué está de moda? Pues simplemente porque es muy útil para muchas aplicaciones, por ejemplo, para aplicaciones eléctricas, para el mantenimiento mecánico, para la eficiencia energética, para detectar problemas de humedades en edificios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, muy importante, porque el precio de las cámaras termográficas se está reduciendo significativamente en los últimos años, de modo que, por ejemplo, pues podemos elegir una cámara a un precio lo suficientemente atractivo. En este sentido, decimos que Fluke ofrece un modelo para todos los bolsillos y necesidades. Desde el punto de vista técnico, la medición de temperatura por infrarrojos ofrece grandes ventajas. Por ejemplo, medidas más rápidas, seguras, precisas y dinámicas de objetos en movimiento o muy calientes, de difícil acceso, que no se pueden detener, que suponen un peligro si se midieran por contacto, por ejemplo en un cuadro eléctrico, o que están un producto que esté contaminado, o al contrario, un producto que no debamos contaminar nosotros, por ejemplo, en alimentación.
Cualquier industria de alimentación tiene que tener mucho cuidado con la limpieza. Por lo tanto, introducir un sensor de contacto podría ser peligroso. Pero gracias a la termografía, todo esto se puede hacer de forma a distancia, de forma segura. Bueno, en este momento ya sabemos qué hace una cámara termográfica y lo útil que puede ser para nuestras aplicaciones. Por lo tanto, es hora de explicar en más detalle algunas de las características más importantes de la cámara. El sensor. El sensor es como el motor del automóvil, ¿no? Es un componente muy importante, es el corazón de la cámara. Como hemos dicho, el sensor es una matriz de puntos donde cada punto representa un sensor de temperatura independiente. Por lo tanto, la resolución de la imagen térmica obtenida va a depender de la resolución del sensor. Cada modelo de cámara termográfica ofrece un sensor con una resolución determinada. Por ejemplo, podemos comenzar con una cámara de inicio con una resolución básica de 80 por 60 o de 120 por 90 píxeles, filas por columnas. La resolución de 160 por 120 pues, ha sido un estándar para la termografía en el pasado, pero hoy tenemos a un precio razonable sensores con una resolución intermedia superior. Por ejemplo, 220 por 165 píxeles, 240 por 180, 260 por 195, 280 por 210. Por otro lado, también la resolución de 320 por 240 es o era otro estándar para la termografía de gama más alta, pero ahora incluso está siendo superada por lo que llamamos la superresolución, que se ofrece muchas veces en cámaras que tienen un sensor físico de 320 por 240, pero que utilizando una tecnología de superposición de varias imágenes diferentes un poco desplazadas, permite cuadriplicar la resolución hasta 640 por 480. Por ejemplo, la cámara termográfica Fluke TI400 proporciona un sensor de 320 por 240 píxeles. Esto es 76.800 sensores individuales, siendo una cámara de altas prestaciones. Sin embargo, si comparamos este número de píxeles con este número de píxeles de la cámara termográfica con el número de píxeles de una cámara digital normal, por ejemplo de 8 megapíxeles, este número puede parecer demasiado pequeño, pero en general no lo es así, esto no es así. Es decir, debemos recordar que el propósito de la termografía es generalmente detectar problemas pues, a unas distancias de 1, 2, 3 metros, ¿no? Por ejemplo. Y las imágenes obtenidas se imprimen en un informe a un tamaño de no más de 10 centímetros, ¿no? Por lo que esta resolución ofrece imágenes de muy buena calidad en estas condiciones. Es decir, disponer de 10 megapíxeles está muy bien cuando trabajamos con una cámara digital a mucha distancia o cuando queremos hacer ampliaciones muy grandes para ver detalles muy pequeños. En una cámara termográfica normalmente no trabajamos así. De todas formas, existen aplicaciones en las que se debe ampliar las posibilidades de la cámara termográfica. Por ejemplo, si vamos a trabajar a mucha distancia, podemos utilizar un teleobjetivo para de esa forma obtener imágenes de objetos que se encuentren a gran distancia con una mayor nitidez. En esta diapositiva podemos ver los diferentes modelos de cámaras termográficas de Fluke, ¿no? Y en la parte inferior podemos ver los diferentes sensores de las cámaras termográficas. Esto es interesante para que vean de qué orden de píxeles, pues en qué orden de píxeles trabajan las cámaras termográficas. ¿De acuerdo? Es decir, hay modelos 1, 2, como vemos, 9, 10, 11, 12 modelos diferentes, ¿no? Es decir, existe un modelo realmente para cada bolsillo y cada necesidad.
Como hemos visto, eh, las, las características de una cámara termográfica pueden variar dependiendo del sensor y dependiendo también de la lente que tenga instalada la cámara. ¿Mm? Entonces, dependiendo del modelo de la cámara, la lente puede ser fija, es decir, la cámara tiene una lente y no se puede modificar, no se le puede añadir otra lente o cambiar por otra, o existen cámaras que disponen de una lente y permiten superponer otra lente, un teleobjetivo o un gran angular, por ejemplo, o un macro, una lente macro. Entonces, dependiendo de la aplicación en la cual vamos a trabajar, deberemos escoger, pues si vamos a trabajar siempre a una distancia fija, pues una cámara, por ejemplo, de lente fija. Y si vamos a trabajar pues en diferentes entornos, será interesante disponer de una cámara que permita eso, que permita utilizar diferentes lentes. Entonces, la lente de la cámara define el campo de visión de la cámara. Y es la combinación de la lente con el sensor lo que define un parámetro, digamos, muy importante llamado el IFOP. En esta diapositiva podemos ver las lentes opcionales, el teleobjetivo y un gran angular para las cámaras de la familia TI300, 400 y 450. La instalación de estas lentes opcionales es muy sencilla. No hay que quitar la lente que ya trae la cámara, simplemente se acopla como si fuera, digamos, una lente de una cámara reflex normal. Se superpone, ¿eh? La enganchamos, la giramos y ya dispondríamos de la cámara con una lente diferente. Como vemos en esta diapositiva, eh, en la especificación técnica de la cámara, en la especificación técnica de la cámara se puede encontrar lo que llamamos el ángulo de visión total que permite ver la cámara. Este parámetro en inglés se denomina FOV, Field of Vision, cuya traducción sería campo de visión o campo de visión. ¿De acuerdo? Determina cómo de grande se verá un objeto en la pantalla de la cámara a una cierta distancia. Por ejemplo, el campo de visión de una lente estándar puede estar en torno a los 35 grados, mientras que el campo de visión de una lente teleobjetivo pues está en torno a los 12 grados, ¿no? Y grados de ángulo. Y un gran angular, pues como es una lente que permite ver objetos más anchos, pues tiene una apertura angular de unos 46 grados. Vamos a hacer ahora una cosa, vamos a dividir el ángulo proporcionado por el FOV, el campo de visión, entre el número de píxeles del sensor. Y de esta forma vamos a obtener el ángulo que ve cada píxel, que es lo que vamos a denominar campo de visión instantáneo o resolución espacial, que en inglés se denomina IFOV o IFOV, Instantaneous Field of Vision, campo de visión instantáneo. En este ejemplo tenemos la lente y hemos dividido la apertura de la lente entre el número de píxeles, que en este caso, para hacerlo más fácil, hemos dibujado solamente 5 píxeles por fila, ¿de acuerdo? Y está representado lo que vería cada píxel, el ángulo que vería cada píxel, ¿de acuerdo? Esto es semejante a lo que hemos visto para el termómetro por infrarrojos, ¿no? Se define un cono de visión por píxel. Y en esta otra diapositiva podemos ver la cámara TI400 que tiene una lente con un campo de visión de 24 grados en horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, como la cámara tenía 320 por 240 píxeles, si para calcular el IFOP, pues lo que tendremos que hacer es dividir los 24 grados entre 320 píxeles por fila. Y eso nos da un ángulo de 0,075 grados por píxel. Pero en la especificación de la cámara representamos el IFOP con
otra unidad de medida. Vamos a utilizar otra unidad de medida para medir ángulos, que es más conveniente para nuestro caso. Un ángulo se puede expresar en grados, y así una circunferencia tendría 360 grados, o en radianes. 2pi radianes sería una circunferencia. Y en el caso que nos ocupa, como el ángulo es muy pequeñito, vamos a utilizar las milésimas de radián, es decir, los miliradianes. De esta forma podemos convertir los 0,075 grados por píxel a miliradianes, y esto nos daría un valor igual a 1,31 miliradianes. Entonces, seguramente se estén preguntando, ¿por qué elegir los miliradianes como unidad de medida? Pues porque así todo esto tiene un significado, y significa que a 1 metro de distancia, con esta cámara TI400 se garantiza que se puede ver un objeto con un diámetro tan pequeño como 1,31 milímetros. De esta forma, utilizando una sencilla regla de 3, podemos saber para una distancia determinada cuál es el objeto más pequeño que la cámara garantiza que podemos ver. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este parámetro es importante cuando tenemos una situación en la que se necesitan ver objetos pequeños a una cierta distancia, tales como los cables en un cuadro eléctrico, las pistas de una tarjeta electrónica. Igualmente, para mejorar este parámetro, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una inspección de una torre de alta tensión, pues podemos utilizar un teleobjetivo que va a reducir el IFOP, es decir, va a permitir ver objetos más pequeños a más distancia. Muy bien, pues ya conocemos lo que es el FOB y el IFOP. Ahora vamos a hablar del enfoque. Es un tema muy importante, ya que muchas cosas se pueden corregir con el software, como por ejemplo la elección de la paleta de colores, o la emisividad, la temperatura reflejada, de fondo, la transmitancia. Sin embargo, si la imagen no está correctamente enfocada, con el software no se puede corregir. Y además de no ver bien los objetos, la temperatura medida puede presentar un gran error. Por lo tanto, el enfoque es uno de los aspectos más críticos para una medida termométrica. Y como hemos dicho, el enfoque de una imagen ya guardada no se puede corregir con el software. Por lo tanto, es muy importante. Un enfoque preciso es de fundamental importancia, como hemos dicho, para la medida precisa de la temperatura. Un enfoque incorrecto puede conducir a una medida incorrecta de la temperatura y, dependiendo de la cámara, puede ser de hasta 20 grados, una diferencia de 20 grados, ¿de acuerdo? Y también la falta de detalles en los elementos críticos, es decir, si la imagen no está bien enfocada, no vamos a ver bien la imagen, no vamos a ver los puntos críticos, y eso puede dar lugar a un diagnóstico equivocado. En ambos casos, al final, estamos perdiendo el tiempo y el dinero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las diferentes cámaras termográficas van a ofrecer diferentes tipos de sistemas de enfoque, y cada uno va a tener sus ventajas y sus desventajas. Los principales sistemas de enfoque de Fluke son el sistema manual, el sistema sin enfoque, el sistema automático con medida por láser, denominado Laser Sharp, y por último el nuevo sistema de enfoque Multisharp. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de estos tipos de sistemas de enfoque. El método tradicional, el método, digamos, que tradicionalmente han utilizado las cámaras termográficas, es el enfoque manual. La cámara termográfica dispone de un anillo para el enfoque manual de alta precisión. Al girar el anillo de enfoque, la lente se separa o se acerca al sensor, y de esta forma se logra el enfoque. Con este método podemos realizar un enfoque perfecto
para distancias que varían desde 15 centímetros hasta el infinito. ¿De acuerdo? En estos casos la lente puede ser más grande, lo cual permite, digamos, un mayor paso de radiación infrarroja que alcanza el sensor y de esta forma las imágenes suelen tener un gran contraste y brillo. La desventaja, pues que el usuario debe utilizar un cierto tiempo para enfocar correctamente la imagen. Y como sabemos, el tiempo es oro. Y a veces, por las prisas o la falta de experiencia, pues el resultado pues no siempre es el adecuado. Igualmente, podemos sugerir, en el caso del enfoque manual, para facilitar el correcto enfoque manual, fijarse en los bordes verticales y horizontales de los objetos para conseguir la máxima definición posible. También es más fácil realizar el enfoque manual cuando ajustamos la imagen para que tenga un buen contraste térmico. Otra forma también de guiarnos en estas cámaras que tienen enfoque manual para un enfoque más fácil es utilizar la tecnología IR Fusion de Fluke que veremos más adelante. El sistema sin enfoque utiliza una técnica óptica para obtener imágenes perfectamente enfocadas en todo momento. Cuando reducimos el diámetro de la lente, aumenta un parámetro óptico que llamamos profundidad de campo. Esto permite obtener imágenes perfectamente enfocadas y nítidas a partir de una distancia de 45 centímetros hasta el infinito. La ventaja es obvia, ¿no? Somos capaces de trabajar mucho más rápido con la seguridad de que las termografías están siempre perfectamente enfocadas. La desventaja es que hay una distancia mínima de 45 centímetros, aunque en realidad esa distancia suele ser mucho menor en las cámaras de Fluke, ¿de acuerdo? Además hay que tener en cuenta que en muchas aplicaciones hay que respetar una distancia de seguridad de 1 metro, o de por lo menos medio metro, ¿no? Por ejemplo, de los cuadros eléctricos. Entonces, una distancia mínima inferior a 45 centímetros no debería ser un problema. El sistema de enfoque automático Laser Sharp utiliza un láser para medir la distancia entre el objeto y la cámara, y en base a este dato, la cámara ajusta de forma automática la distancia entre la lente y el sensor, para obtener un enfoque perfecto en un solo segundo. Es decir, la cámara tiene el sistema de enfoque motorizado, automatizado, para que, midiendo la distancia de la cámara al objeto con el láser, ella ópticamente ya sabe cuál debe ser la distancia entre la lente y el sensor para conseguir el mejor enfoque y lo hace de forma automática. Es el sistema más preciso de enfoque, ya que la tecnología láser ofrece la máxima precisión de medida a la vez que es muy rápida. Esta tecnología se utiliza también, por ejemplo, en los telémetros láser de Fluke para medir distancias con alta precisión. Con este sistema no hay ningún error, Lo que se ve es lo que se obtiene. El sistema láser de Fluke proporciona una manera fácil de enfocar. Solo se tiene que apuntar, apretar el gatillo y capturar la imagen sin error. Por último, presentamos el sistema de enfoque más avanzado, el sistema de enfoque Multisharp. Con el sistema Multisharp se pueden obtener imágenes enfocadas sobre todo el campo de visión, incluso partiendo de una imagen completamente desenfocada. Esto se debe a que la cámara procesa automáticamente una serie de imágenes con diferentes puntos de enfoque, desde una distancia cercana a una distancia alejada, para producir finalmente, por combinación de todas ellas, una imagen con todos los elementos perfectamente enfocados. Es decir, simplemente lo que tenemos que hacer es apuntar con la cámara a los equipos que queremos capturar y la cámara de forma automatizada, de una forma rápida, va a obtener múltiples imágenes
cada una, digamos, a una cierta distancia de enfoque. De esa forma, cuando después la cámara combina todas esas imágenes de forma automática, la imagen que presenta en el display de la cámara va a los equipos que aparezcan en la imagen en la imagen de la cámara, todos ellos van a estar perfectamente enfocados. ¿De acuerdo? Solo es necesario, como digo, apuntar y disparar. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos que el motor más próximo está enfocado, pero el segundo motor más alejado no aparece bien enfocado, por lo que su temperatura no es correcta y además pues no se ve muy bien. Pero la imagen de la derecha, obtenida con el sistema Multisarc, tanto el motor más cercano como el motor más alejado aparecen perfectamente enfocados. De esta forma, con una sola termografía podemos hacer todo. Podemos medir de forma más precisa en los dos motores. Es una imagen más perfecta y más adecuada para hacer análisis. Aquí tenemos otro ejemplo de aplicación de la función Multisarc. En este caso se trata de una subestación eléctrica. En la imagen de arriba, el aislador más cercano está perfectamente enfocado, pero no así el resto de los aisladores. Sin embargo, en la imagen inferior derecha, obtenida con el sistema Multisarc, se muestra que todos los aisladores están perfectamente enfocados. Otro ejemplo, en este caso una planta industrial con tuberías. En la imagen de la izquierda vemos cómo la tubería más cercana está enfocada, pero no el resto de las tuberías. Mientras que en la imagen de la derecha todas las tuberías están perfectamente enfocadas gracias a esta tecnología Multisarc. Bueno, y como hemos visto antes, podemos en este caso ver para cada una de las cámaras el sistema de enfoque. Por ejemplo, a la izquierda vemos la TIS, el modelo TIS-10, que ofrece el sistema sin enfoque. En el centro la TIS-45, que tiene enfoque manual. Un poco más a la derecha vemos la TI-400, que ofrece el sistema automático Laser Sharp. Y finalmente vemos el modelo TI-450, que tiene tanto el modelo Laser Sharp, el sistema Laser Sharp, como también el sistema Multisharp. Entonces vamos viendo las diferencias, las posibles diferencias entre diferentes modelos de cámaras para comprender también por qué esa diferencia de precio, ¿no? Otro parámetro a tener en cuenta al elegir una cámara termográfica es el rango de temperaturas, ¿no? Que en las cámaras el rango de temperaturas que la cámara es capaz de medir a distancia, ¿no? Para aplicaciones normales, tanto en edificios como en sistemas eléctricos y mecánicos, normalmente es suficiente con un rango de temperatura de, por ejemplo, hasta 250 o 350 grados Celsius, ya que por encima pues, el aislante está deteriorado. Para otras aplicaciones se pueden requerir cámaras con un mayor rango de temperatura, como por ejemplo la Fluke TI-400, que mide temperaturas de hasta 1200 grados Celsius. Otro aspecto importante, además de la información térmica, es la información visual proporcionada por el entorno de trabajo. La imagen térmica es muy importante ya que nos informa sobre las temperaturas de los objetos. Y así, dado que la imagen es radiométrica, podemos medir la temperatura directamente sobre puntos o marcadores situados sobre la imagen, como vemos en esta termografía. Pero la imagen visual también es muy importante, ya que nos proporciona información complementaria sobre el equipo y sobre el entorno. Y podemos ver más claramente y en detalle la instalación o incluso ver indicaciones escritas. Entonces, ¿por qué renunciar a esta información tan valiosa? Podemos utilizar toda la información disponible de una forma sencilla, práctica e inteligente, gracias a la tecnología IR Fusion de Fluke.
ya que todas las cámaras de Fluke incorporan dos cámaras, la cámara termográfica y una cámara digital normal, y son capaces de combinar las dos imágenes píxel a píxel, de forma automatizada en el propio display de la cámara, lo que permite diferentes grados de transparencia de la imagen térmica para ver la imagen visual. De esta forma es posible disponer en una sola imagen termográfica toda la información, tanto térmica como visual. Se trata de una tecnología muy avanzada, patentada por Fluke, ya que no es fácil el combinar las imágenes de dos sensores de diferentes tamaños situados en diferentes posiciones con errores de paralaje. Sin embargo, el esfuerzo que ha supuesto desarrollar esta tecnología merece la pena. Y en este sentido, la potencia de esta tecnología IR Fusion de Fluke permite hacer esto, permite combinar las dos imágenes perfectamente, píxel a píxel, en la imagen final. De acuerdo con el modelo de cámara termográfica, en la pantalla de la misma podemos ver hasta 6 formas diferentes de combinar las dos imágenes. En la parte superior vemos la combinación, vemos la situación tradicional, donde veríamos a la imagen izquierda la imagen termográfica, completamente termográfica. En la parte si nos vamos hacia la derecha, hacemos un poquito más transparente la imagen térmica para mostrar la imagen visible. Y en la imagen más a la derecha está más transparente todavía. En las imágenes inferiores vemos el mismo proceso, pero con la imagen térmica dentro de la imagen visible. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda vemos un problema de sobretemperatura, pero al hacer la imagen térmica un poquito más transparente, podemos ver la indicación del manómetro y comprender que ese problema de sobretemperatura es debido a un exceso de presión. Sin esta tecnología de fusión no podríamos ver la imagen visual de esta forma y no podríamos comprender el motivo, la causa de esta sobretemperatura. Aquí vemos otros ejemplos adicionales de cómo la tecnología IR Fusion de Fluke mejora las imágenes proporcionando más información y un mensaje más claro. Por ejemplo, vemos en la imagen superior izquierda una termografía que, tal como se muestra en este momento, es difícil de entender, ¿no? Es difícil de comprender lo que estamos viendo. Sin embargo, gracias a la tecnología IR Fusion, imagen en imagen, es más fácil comprender que estamos en una instalación, por ejemplo, de tuberías. Igualmente, en este ejemplo, podemos mostrar la potencia de la tecnología IR Fusion. ¿Qué mensaje estamos enviando con esta termografía? Seguramente y con razón piensen que no se transmite ningún mensaje, ¿no? Entonces podemos hacer esto. Podemos dotar de un entorno. Y entonces, ahora, un poco mejor. Sí, ciertamente. Y si hacemos un poquito más transparente la imagen termográfica, podemos ver claramente que el automóvil tiene un problema. Es decir, ahora el mensaje está claro. Hay que reparar el automóvil o sustituirlo por uno nuevo. Y este, al final, es el fin de la termografía. Proporcionar indicaciones, por ejemplo, de mantenimiento, claras y eficaces. Y las cámaras termográficas de Fluke están diseñadas para este fin, gracias a esta tecnología IR Fusion. Nuevamente podemos ver qué posibilidades de IR Fusion tenemos con las diferentes cámaras. Por ejemplo, vemos que algunas de las cámaras indican que no es posible la función imagen en imagen o la transparencia, por ejemplo la TIS-10. Sin embargo, esta cámara sí que incluye la cámara de luz visible. Y aunque en la pantalla de la cámara no se puede hacer la fusión, ni la imagen en imagen, con el software, una vez que hemos obtenido la imagen y la hemos descargado al ordenador, sí que se puede hacer la fusión y la imagen en imagen. O incluso mucho mejor que
en la propia cámara, porque en la cámara vemos que se indica 0, 25, 50, 75 o 100% de transparencia, pero con el software, gracias a un cursor, podemos ir en pasos mucho más pequeños graduando esa transparencia. Por lo tanto, aunque la TIS-10, por ejemplo, indique que no tiene la transparencia o no tiene la imagen en imagen, con el software sí que se puede lograr. Muy bien, estamos hablando de diferentes avances tecnológicos relacionados con la termografía. Pero estas mejoras tecnológicas también implican una mejora de la comunicación. Y así todas las cámaras de Fluke tienen conectividad Wi-Fi, conectividad Wi-Fi. La cámara puede conectarse a una red Wi-Fi, una red Wi-Fi, o puede generar incluso su propia red Wi-Fi o Wi-Fi. Y así con la aplicación gratuita para teléfonos móviles, Fluke Connect, se puede conectar la cámara con el teléfono móvil y transferir las imágenes termográficas al teléfono de forma automatizada. Y desde el teléfono móvil a la nube, ya que cuando se instala la aplicación Fluke Connect, de forma gratuita se obtienen 5 GB la nube que se pueden incrementar creando un equipo de trabajo para compartir de forma automática e instantánea la información pues, con todos los compañeros de trabajo. Fluke Connect permite analizar y modificar las imágenes térmicas directamente en el propio teléfono móvil para crear un informe en campo, sin tener que ir a la oficina, sin tener que trabajar con el ordenador. Fluke Connect se puede utilizar no solo con las cámaras termográficas de Fluke, sino también con multímetros, con osciloscopios, con analizadores de redes, analizadores de vibraciones de Fluke, etc. Y de esa forma, esta aplicación nos permite crear una base de datos de medidas de la instalación. Podemos asociar a una máquina pues, medidas termográficas, medidas de vibraciones, medidas de calidad eléctrica, todo de una forma en la nube a través de un sistema protegido con claves y que nos va a permitir trabajar en equipo con todos nuestros compañeros. Vamos a poder capturar la información, guardarla y compartirla de una forma más eficiente. Fluke Connect permite esto, ver, guardar y compartir todos los datos directamente en campo. Bueno, hasta ahora hemos hablado de las características de las cámaras, pero ¿cómo se usa una cámara termográfica? ¿Y qué precauciones debemos tomar? Podemos hablar de dos formas de trabajar con la cámara. En el 95% del tiempo trabajamos de forma cualitativa, es decir, buscamos diferencias de temperatura sustanciales. Por ejemplo, entre una máquina que esté en una condición buena y una que esté en una condición de funcionamiento incorrecta, ¿no? Normalmente no es importante saber si un sistema está a 60 grados Celsius o a 60,1, sino saber que uno está trabajando a unos 60 grados Celsius y otro semejante, operando bajo las mismas condiciones, está a 75 grados Celsius. Es decir, una diferencia de 15 grados ya es sustancial. Pero también podemos trabajar cuantitativamente. Es decir, podemos trabajar midiendo con la máxima precisión posible. Aunque en este caso, para medir con precisión, hay que tener cuidado, por ejemplo, con la emisividad, con las condiciones ambientales, con el ángulo de medida, etcétera, etcétera. En este sentido, tenemos que saber cómo mide la temperatura la cámara termográfica. La fórmula utilizada no es muy complicada, es la que podemos ver en esta diapositiva. R es la intensidad de la radiación infrarroja medida directamente por la cámara. Sigma es una constante y epsilon es una característica de la superficie del cuerpo sobre el cual estamos midiendo la temperatura. Esta característica de la superficie del cuerpo se llama emisividad. La emisividad puede variar entre 0 y 1. 0 significaría que la superficie, a pesar de estar caliente, no emite radiación infrarroja. Y 1 significa
Significaría que la superficie emite la máxima radiación posible. Para materiales que no son metálicos pulidos, el valor de la emisividad es relativamente alto, cercano a 0,9. Pero para los metales pulidos, su valor suele ser muy pequeño. Hay que tener en cuenta que en la cámara es posible ajustar el valor de emisividad, pero es un valor único para todos los píxeles del sensor. Por lo que si en la imagen aparecen materiales con diferentes valores de emisividad, no todos los puntos podrán presentar un valor correcto de la temperatura, porque la emisividad no va a estar ajustada para cada uno de los materiales que estamos viendo. Por lo tanto, medir con precisión va a ser más complicado. Si se desea medir con alta precisión sobre materiales metálicos pulidos, debemos cambiar la emisividad de la superficie. Es decir, es recomendable pintar o cubrir con cinta aislante la superficie sobre la que se desea medir la temperatura. En este ejemplo de la izquierda se puede ver la imagen termográfica proporcionada por la cámara de una plancha eléctrica, donde la mitad derecha está pintada con pintura térmica. Como la emisividad de la pintura en el lado derecho es aproximadamente 0,95, es una emisividad alta, pero la emisividad del aluminio en el lado izquierdo es relativamente baja, por ejemplo 0,1, la cámara recibe menos radiación infrarroja del lado izquierdo que del lado derecho. Y por lo tanto, menos radiación para la cámara significa una temperatura más baja. Es decir, aparentemente la cámara nos está indicando que el lado izquierdo está más frío que el lado derecho. La realidad es que las dos partes están a la misma temperatura. Pero para la cámara termográfica, como decimos, cuanto menor sea la cantidad de radiación infrarroja recibida, menor será la temperatura que calcula para un mismo valor de ajuste de emisividad. Es decir, en la cámara solamente podemos ajustar un valor de emisividad para todos los píxeles. Con el software no. Con el software tenemos más posibilidades, pero en la cámara solamente un ajuste de emisividad para todos los píxeles. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para el fusible que aparece en la imagen de la derecha. La parte central del fusible es de cerámica, que tiene una alta emisividad, mientras que los extremos, los casquillos del fusible, son metálicos y por lo tanto su emisividad es muy pequeña, por lo que parece que dichos elementos están más fríos que la parte central, aunque no lo estén. Bueno, ya conocemos también cómo calcula la cámara termográfica la temperatura y sabemos también que la emisividad es un parámetro muy importante. Ahora podemos ver algunos ejemplos de aplicaciones de la termografía. Por ejemplo, en los sistemas eléctricos es típico detectar problemas asociados a contactos defectuosos, sobrecargas, desequilibrios armónicos o problemas en general en máquinas eléctricas. Una conexión defectuosa, por ejemplo, una conexión que no tiene suficiente presión, que el cable no está lo suficientemente presionado o que está oxidada, por ejemplo, normalmente presenta un patrón típico de sobrecalentamiento tal como el que vemos en la imagen. Es decir, hay un punto muy caliente y cuando nos alejamos de ese punto se reduce la temperatura. Este es un problema típico de las conexiones en los cuadros eléctricos y bornas de motor que por vibración se suelen aflojar. En este ejemplo podemos intuir que hay una conexión defectuosa en la caja de conexiones del motor. Con la cámara solamente podemos ver la temperatura superficial, en este caso la temperatura de la tapa de conexiones. Pero esta tapa se va a calentar por convección del aire que tenemos dentro de la caja.
decir, la borna se calienta en el interior, pero por convección el aire transmite ese calor hasta la tapa y vemos la temperatura superficial de la tapa. Y de una forma muy sencilla podemos intuir que ese motor presenta un problema de conexiones. Aquí podemos ver más ejemplos de malas conexiones, por ejemplo en un pequeño transformador o también otros fusibles. Es la misma situación, ¿no? Un punto caliente y conforme nos alejamos de dicho punto se reduce la temperatura. En estos dos ejemplos podemos ver la gran ayuda que ofrece la tecnología IR Fusion de Fluke a la hora de detectar puntos calientes. A la izquierda tenemos un ejemplo de la imagen en imagen de un cuadro eléctrico y a la derecha se ha hecho un poco transparente la imagen térmica para de esta forma mostrar exactamente el terminal o la borna defectuosa. Por otro lado, las sobrecargas, los desequilibrios o los armónicos dan lugar a un sobrecalentamiento a lo largo de todo el cable, en oposición a una mala conexión que da lugar a un sobrecalentamiento localizado. En este ejemplo, vemos cómo con el software profesional SmartView de Fluke, incluido con las cámaras, se pueden establecer marcadores en los tres cables de esta protección, con el fin de obtener información adicional. Podemos ver la temperatura máxima, media y mínima a lo largo de estas tres líneas trazadas sobre la imagen, permitiendo de esta forma realizar un informe más útil y profesional. Y a través de esta imagen térmica podemos pensar que pueda existir un desequilibrio de cargas, ya que vemos que la temperatura, digamos, es diferente a la salida de esta protección para la fase central que está más caliente. En este otro ejemplo vemos la temperatura superficial de dos motores con patrones que pueden indicar un posible fallo. Hay que tener en cuenta que 10 grados por encima de la temperatura máxima recomendada por el fabricante da lugar a una reducción del 50% de la vida útil del motor. Es decir, un incremento de 10 grados puede suponer que tengamos que comprar un motor nuevo con mucha más frecuencia. Y como se muestra en esta diapositiva, el 70% de la energía eléctrica consumida en la industria se debe a los motores eléctricos. Esto significa que los motores son muy importantes. Y gracias a la termografía podemos inspeccionarlos de forma sencilla. Por ejemplo, el cuerpo del motor, las conexiones eléctricas, el acoplamiento del eje, la ventilación y los cojinetes. Serían, digamos, los elementos básicos a inspeccionar. En la termografía no siempre podemos tener reglas precisas para mostrar cuándo las temperaturas pueden ser peligrosas, ya que depende de la propia aplicación. En general, se pueden considerar dos reglas generales. La primera, si la diferencia de temperatura entre dos sistemas idénticos es mayor a 15 grados Celsius, esto puede ser una señal de alarma. Y la segunda, cuando no podemos comparar entre elementos iguales, pues si la diferencia entre la temperatura del equipo y la temperatura del entorno es superior a 40 grados Celsius, esto también puede ser una señal de alarma. La temperatura de un sistema eléctrico va a depender de las cargas conectadas, por lo que se recomienda una carga mínima del 40%, tanto a nivel eléctrico como a nivel mecánico para una inspección termográfica. Tenemos que abrir los cuadros eléctricos con precaución y no abrirlos con demasiada antelación, ya que se podría alterar la temperatura de trabajo normal del cuadro, es decir, se podría enfriar el cuadro, con lo cual no vamos a detectar la misma situación. Hay que recordar que el vidrio y el plástico, que son transparentes a la radiación infrarroja,
a la radiación visible, no lo son para la radiación infrarroja. Es decir, que si tenemos un cuadro eléctrico que está protegido por un panel, por ejemplo, de metacrilato, no vamos a poder ver a través de este material con la cámara termográfica. Debemos quitar esta protección con cuidado, siguiendo las medidas de seguridad oportunas, para ver con la cámara termográfica, ya que la cámara termográfica no ve a través del plástico, no ve a través del cristal. Otras áreas muy importantes de aplicación de la termografía son, por ejemplo, los equipos mecánicos, ¿no? En estas aplicaciones, el aumento de la temperatura puede ser debido a una fricción excesiva causada por una falta de lubricación o por el estrés causado en los ejes, por ejemplo, por un problema de alineamiento. Otras veces, el sobrecalentamiento es causado por el desgaste de los engranajes, ¿no? A veces también problemas eléctricos dan lugar a problemas mecánicos. Por ejemplo, cuando un motor es alimentado por un variador de velocidad, pueden aparecer chispas en el interior de los rodamientos, con su consiguiente deterioro y sobrecalentamiento. Se deben realizar inspecciones termográficas periódicas para supervisar el cambio de temperatura en los elementos mecánicos críticos. En este ejemplo vemos una reductora de velocidad demasiado caliente. Es posible que el nivel de lubricación no sea el adecuado. En este otro ejemplo podríamos hacer una comparación con otro rodamiento, o también comparar la termografía actual con una termografía tomada cuando era nuevo. Por esta razón, es importante crear una base de datos de imágenes termográficas, y esto puede ser muy fácil, como he comentado, gracias a la aplicación gratuita FluxConnect, que permite salvar las imágenes termográficas en bases de datos de máquinas, a través del sistema, a través del teléfono móvil, y guardando los datos en la nube, todo de forma gratuita, para disponer también de las imágenes cuando queramos y en todo momento. Aquí vemos otro ejemplo de un problema en un rodamiento. Se ve claramente que la parte interna del rodamiento se calienta mucho. Este tipo de problema puede suponer, en el caso de avería, un coste económico muy importante para la empresa, o incluso provocar un accidente. Pero gracias a la termografía lo podemos detectar de una forma sencilla. Otro problema mecánico detectado con la cámara termográfica, en este caso una polea con posiblemente problemas de fricción o de tensión excesiva. En este otro caso vemos que cuando se usa un acoplamiento flexible entre el motor y, por ejemplo, una bomba, el principal problema no se elimina, sino que se oculta por algún tiempo. Y así la goma del acoplamiento flexible sufre, y esa tensión hace que se caliente. Y después de un cierto tiempo, la goma habrá perdido, el sistema flexible habrá perdido sus cualidades y volverá de nuevo el fallo. Es decir, tenemos que resolver el problema de raíz. Es decir, debemos alinear correctamente los ejes de la máquina. Otro posible problema con un compresor, vemos una diferencia de temperatura significativa entre los dos cilindros del compresor. Pero para estar seguros debemos conocer el funcionamiento del compresor. Podría ser un compresor de un tipo de compresor por etapas, con lo cual cada etapa trabaja con una presión diferente y por lo tanto se podría calentar de forma diferente cada etapa. Es decir, debemos conocer la aplicación también para comprender lo que nos muestra la cámara termográfica. Las aplicaciones de la termografía son prácticamente ilimitadas, ¿no? En estos ejemplos vemos lo útil que puede resultar una cámara termográfica para detectar problemas en paneles fotovoltaicos de una
forma muy rápida y sencilla, ¿no? Vemos las celdas que están deterioradas y por lo tanto el panel no trabaja de forma correcta. Otra aplicación típica de la termografía es la inspección de edificios. Gracias a la termografía se pueden detectar problemas tales como infiltraciones de aire y agua, fallos de aislamiento, humedades, fallos de los sistemas de climatización, etcétera, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, un problema de infiltraciones de aire frío a través de una puerta. Problemas de aislamiento. En este caso vemos cómo la tecnología IR Fusion de Fluke ayuda a presentar las imágenes de forma más profesional. En este caso, el usuario puede ver e identificar de forma más clara el lugar exacto donde se produce el problema de aislamiento y mostrárselo a su cliente, para que comprenda la gravedad del problema. Bueno, estos son algunos ejemplos de aplicaciones típicas de la termografía. Vamos a terminar este seminario recordando las familias de cámaras termográficas que ofrece Fluke. Hemos hablado de la familia TI 300, 400 y 450, que ofrece muchas características avanzadas, como la función de enfoque automático por láser, láser Sharp, o la función de enfoque múltiple, multisharp de la TI 450, la utilización de sensores de hasta 320 por 240 o incluso la superresolución, la tecnología IR Fusion, comunicación Wi-Fi, la posibilidad de utilizar lentes opcionales, teleobjetivo o gran angular, pantalla táctil, capacitiva, la aplicación FlukeConnect para móviles, etcétera, etcétera. También hemos visto la familia TIS, que ofrece una gran relación calidad-precio con un modelo para todos los bolsillos y aplicaciones, ¿no? Proporciona una excelente calidad de imagen, facilidad de uso, tecnología IR Fusion, conectividad Wi-Fi, Wi-Fi, la aplicación FlukeConnect también. Y como podemos ver en esta tabla, esta familia cuenta con 9 modelos ofreciendo sensores desde 80 por 60 hasta 320 por 240, es decir, sensores muy profesionales. Modelos con enfoque manual y libre de enfoque, siempre con la fusión, con la conectividad Wi-Fi, con la aplicación FlukeConnect. También disponemos de cámaras de gama superior, como la familia TX500, que ofrece la posibilidad de girar la lente para trabajar de una forma más cómoda, una gran pantalla, un gran display para ver las imágenes con mayor nitidez, mayor brillo y en condiciones pues, más adversas, la posibilidad de lentes opcionales y muchas más funciones avanzadas. Aquí vemos el resumen de todas las familias, de todos los modelos de cámaras termográficas de Fluke, donde se puede ver la resolución del sensor, el sistema de enfoque y la tecnología IR Fusion de Fluke. Y para destacar, por ejemplo, la rápida evolución que se está produciendo en el mundo de la termografía, simplemente mostrarles el nuevo multímetro de Fluke, Fluke 279PC, que incorpora ya en su parte posterior una cámara de infrarrojos, gracias a la cual pues, los técnicos eléctricos no solamente van a poder hacer medidas eléctricas, sino también medidas termográficas para detectar problemas de una forma mucho más rápida y eficiente. También permite medir, por ejemplo, corrientes con la sonda flexible. Recordar que todas las cámaras termográficas de Fluke incluyen de forma gratuita una herramienta fundamental complementaria, como es el software SmartView, que es fundamental, es una herramienta avanzada para configurar y analizar las termografías y crear informes de forma rápida y profesional, tanto en PDF como en Word. Termino recordando que hablar de Fluke es hablar de calidad y de robustez, y así todas las cámaras termográficas de Fluke se diseñan y fabrican para superar las pruebas más exigentes, para que cuando un usuario pues, compra una cámara termográfica de Fluke esté seguro que ha comprado una herramienta profesional que le permitirá trabajar durante muchos años
y obtener el retorno de la inversión de forma. Hemos llegado al final de este seminario. Espero que haya sido interesante. Si